Capítulo 455. Anemia ferropénica. El déficit de hierro es el trastorno nutricional más extendido y común en el mundo. Se estima que el 30% de la población global sufre anemia ferropénica y la mayor parte de los afectados viven en países en vías de desarrollo. En Estados Unidos, el 9% de los niños de 12 a 36 meses presenta déficit de hierro, y el 30% de estos niños desarrolla una anemia ferropénica. El recién nacido a término contiene aproximadamente 0,5 gramos de hierro, mientras que el adulto tiene alrededor de 5 gramos. Este cambio en la cantidad de hierro desde el nacimiento hasta la vida adulta significa que se debe absorber cada día una media de 0,8 miligramos durante los primeros 15 años de vida. Se precisa una pequeña cantidad adicional para contrarrestar las pérdidas de hierro de las células que se descaman. Por tanto, en la infancia es necesario absorber aproximadamente 1 miligramos diariamente para mantener el balance de hierro positivo. Como generalmente se absorbe menos de 10% del hierro de la dieta diaria debe contener 8 a 10 miligramos de hierro para mantener los niveles de este elemento. Durante la lactancia, cuando el crecimiento es más rápido, es difícil mantener el hierro corporal con el hierro presente en la leche de vaca y materna, cerca de 1 miligramos por mililitro. Los lactantes alimentados mediante lactancia materna poseen la ventaja de absorber el hierro con una eficacia 2 a 3 veces superior a los lactantes alimentados con leche de vaca. Etiología. La mayor parte del hierro de los recién nacidos se encuentra en la hemoglobina circulante. Como la concentración de hemoglobina relativamente alta de los recién nacidos cae durante los 2 a 3 primeros meses de vida, una considerable cantidad de hierro se recicla. Estos depósitos de hierro suelen ser suficientes para la formación de sangre durante los primeros 6 a 9 meses de vida en recién nacidos a término. En recién nacidos de bajo peso o en los que sufren pérdidas de sangre en el periodo perinatal, el hierro depositado puede agotarse antes, ya que sus depósitos son menores. La sección tardía del cordón umbilical, 1 a 3 minutos, puede mejorar el estado del hierro y reduce el riesgo de déficit de hierro, mientras que una sección precoz, menos de 30 segundos, aumenta el riesgo de que el lactante sufra una deficiencia de hierro. En estos lactantes, las fuentes dietéticas del mismo adquieren una importancia fundamental. En los lactantes nacidos a término, la anemia producida solo por aporte dietético insuficiente de hierro suele aparecer entre los 9 y los 24 meses de edad y es relativamente rara en etapas posteriores. En los países desarrollados, el patrón dietético habitual de los lactantes y de los niños pequeños con anemia ferropénica de origen dietético es el consumo de grandes cantidades de leche de vaca, bajo contenido en hierro, pérdida de sangre por colitis secundaria a las proteínas de la leche, a menudo asociado con sobrepeso. A nivel mundial, la causa del déficit de hierro suele ser la malnutrición. En todos los casos de anemia ferropénica y sobre todo en niños mayores y adolescentes, debe considerarse la pérdida de sangre como causa posible. La anemia ferropénica crónica secundaria a hemorragias ocultas puede deberse a una lesión del tracto gastrointestinal, como una úlcera péptica, un divertículo de Meckel, un pólipo, un hemangioma o una enfermedad inflamatoria intestinal. Los lactantes pueden sufrir pérdidas intestinales de sangre de modo crónico debidas a la exposición a la proteína de la leche de vaca completa. Esta reacción gastrointestinal no depende de alteraciones enzimáticas de la mucosa como la deficiencia de lactasa ni de la típica alergia a la leche asociada a inmunoglobulina. Es característico que los lactantes afectados desarrollen una anemia que es más grave y se manifiesta antes de lo que sería de esperar por el simple aporte inadecuado de hierro. Las pérdidas de sangre diarias mantenidas en las heces pueden prevenirse mediante la lactancia materna o retrasando la introducción de la leche de vaca completa hasta después del primer año de vida y a continuación limitando la cantidad a menos de 0,7 litros en 24 horas. Las pérdidas de sangre no identificadas también pueden asociarse con diarrea crónica y raramente con hemosiderosis pulmonar. En los países en vías de desarrollo, las infecciones por uncinarias, Trichuris trichiura, Plasmodium y Helicobacter pylori a menudo contribuyen al déficit de hierro. La enfermedad celíaca y la giardiasis pueden interferir con la absorción de hierro.
Aproximadamente el 2% de las niñas adolescentes sufren déficit de hierro, debido en gran parte al estirón puberal adolescente y a la pérdida de sangre menstrual. Las adolescentes que están embarazadas o lo han estado presentan el mayor riesgo de déficit de hierro, más del 30%. Manifestaciones clínicas. La mayor parte de los niños con déficit de hierro se encuentran asintomáticos y son identificados por las pruebas de laboratorio recomendadas para la detección selectiva a los 12 meses de edad o antes si existen factores de riesgo. El signo más importante de la deficiencia de hierro es la palidez, pero habitualmente no es visible hasta que la hemoglobina desciende a 7 a 8 gramos por decilitro. La palidez es más fácilmente visible en las palmas, los pliegues palmares, los lechos ungueales o la conjuntiva. Con frecuencia, los padres no detectan la palidez debido a la lenta disminución progresiva de la hemoglobina con el tiempo. A menudo, la primera persona que lo detecta es un familiar o un amigo. En los casos leves o moderados, es decir, concentraciones de hemoglobina de 6 a 10 gramos por decilitro, los mecanismos de compensación tales como el aumento de la concentración de 2,3 difosfoglicerato y la desviación de la curva de disociación del oxígeno pueden ser tan eficaces que aparte de una irritabilidad leve son pocos los síntomas observados. Cuando la concentración de hemoglobina cae a valores menos de 5 gramos por decilitro aparece irritabilidad, anorexia y letargo, y con frecuencia se auscultan soplos debidos al flujo. Cuando la hemoglobina sigue disminuyendo, puede aparecer taquicardia e insuficiencia cardíaca de alto gasto. El déficit de hierro produce efectos sistémicos no hematológicos. Tanto la deficiencia de hierro como la anemia por deficiencia de hierro se asocian a un trastorno de la función neurocognitiva en la lactancia. También existe una asociación entre la anemia por deficiencia de hierro y la aparición posterior de defectos cognitivos, posiblemente irreversibles. Aunque existen datos que sugieren que la deficiencia de hierro asociada o no a una anemia es la causa de estos defectos, no se ha confirmado de forma inequívoca. Algunos estudios sugieren un aumento del riesgo de convulsiones, ictus, crisis de apnea en niños y exacerbaciones del síndrome de piernas inquietas en adultos. Dada la frecuencia de deficiencia de hierro y anemia secundaria y el riesgo de secuelas sobre el desarrollo neurológico, es importante reducir la incidencia de esta deficiencia. Otras secuelas no hematológicas de la deficiencia de hierro son la pica, el deseo de ingerir sustancias no nutritivas, y la pagofagia, las ganas de ingerir hielo, síntomas sistémicos del déficit de hierro. La pica puede resultar en la ingesta de sustancias que contengan plomo y dar lugar a un cuadro de saturnismo asociado, ver capítulo 721. Pruebas de laboratorio. En la deficiencia de hierro progresiva se produce una sucesión de acontecimientos bioquímicos y hematológicos, tablas 455.1 y 455.2. En primer lugar, desaparecen los depósitos císticos de hierro. Esta desaparición se ve reflejada por la disminución de la ferritina sérica, una proteína que almacena el hierro, que proporciona una estimación de los depósitos orgánicos de hierro en ausencia de enfermedades inflamatorias. A continuación, descienden los niveles séricos de hierro, aumenta la capacidad de fijación de hierro en el suero, transferrina sérica, y la saturación de la transferrina cae por debajo de su valor normal. A medida que descienden los depósitos de hierro, disminuye la disponibilidad del hierro para unirse a la protoporfirina para formar hemo. Las protoporfirinas eritrocitarias libres se acumulan y la síntesis de hemoglobina se ve afectada. Llegado a este punto, el déficit de hierro progresa a anemia ferropénica. Al existir menos hemoglobina disponible en cada célula, los eritrocitos son más pequeños y muestran tamaños variables. La variación del tamaño de los eritrocitos se mide con el aumento de la anchura de la distribución de los mismos. Posteriormente se produce una disminución de la hemoglobina corpuscular media y del volumen corpuscular medio. Las alteraciones del volumen corpuscular medio durante el desarrollo hacen que sea necesario recurrir a valores de referencia para cada edad para poder reconocer una microcitosis, ver tabla 447.1. El recuento eritrocitario también disminuye. El porcentaje de reticulocitos puede ser normal o algo elevado, pero su recuento absoluto indica que la respuesta al grado de anemia es insuficiente.
En la extensión de sangre periférica se observan eritrocitos hipocrómicos microcíticos con variaciones importantes del tamaño celular. A menudo se observan eritrocitos elipsoides o con forma de puro, figura 455.1. La detección del aumento de los receptores de transferrina solubles y la disminución de la concentración de hemoglobina en los reticulocitos son indicadores precoces y muy útiles de la deficiencia de hierro, pero su disponibilidad es más limitada. El recuento leucocitario es normal y con frecuencia existe trombocitosis. Cuando existe un déficit de hierro puede encontrarse una trombocitopenia, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos de otros tipos de insuficiencia medular. Se debe estudiar la presencia de sangre oculta en heces para excluir la pérdida de sangre como causa del déficit de hierro. Para realizar un diagnóstico de presunción en general, es suficiente un hemograma completo en el que se observe anemia microcítica con aumento de la anchura de distribución de los eritrocitos, disminución del recuento eritrocitario, recuento leucocitario normal y recuento plaquetario normal o elevado. Otros estudios de laboratorio, como la disminución de la ferritina sérica, la disminución del hierro sérico y el aumento de la capacidad total de fijación de hierro, no suelen ser necesarios a no ser que sea necesario un diagnóstico más rápido ante una anemia grave, existan otros factores clínicos que compliquen el cuadro o la anemia no responda al tratamiento con hierro. El aumento de la hemoglobina más o igual a 1 gramos por decilitro tras un mes de tratamiento con hierro suele ser el método más práctico para establecer el diagnóstico. El diagnóstico de deficiencia de hierro plantea más problemas cuando no existe anemia. La ferritina sérica es una medida útil cuyo valor está aumentado y se debe medir a la vez que la proteína C reactiva para facilitar la identificación de los falsos negativos por la inflamación simultánea. La detección del receptor de transferrina soluble ha aumentado y la menor concentración de hemoglobina en los reticulocitos puede tener cada vez más utilidad conforme aumente su disponibilidad. Diagnóstico diferencial. Las causas alternativas más comunes de anemia microcítica son la alfa o beta talasemia y otras hemoglobinopatías, incluyendo la hemoglobina IC, ver capítulo 462.9. La anemia asociada a inflamación suele ser normocítica, pero en una minoría de los casos puede ser microcítica, ver capítulo 451.1. El saturnismo puede producir anemia microcítica, pero es más frecuente que la anemia microcítica se deba a una deficiencia de hierro que produce pica y de forma secundaria una intoxicación por plomo, ver capítulo 721. En la tabla 455.2 se comparan los resultados de las pruebas de laboratorio en el diagnóstico de las anemias microcíticas más frecuentes. En la tabla 455.3 se exponen otras etiologías de anemia microcítica. Aunque el recuento de plaquetas puede ser anormal, el recuento de leucocitos y neutrófilos debería ser normal. Cuando se reconoce una anemia exclusivamente por la hemoglobina o el hematócrito, un 60% de los niños de países desarrollados no tendrá una anemia por deficiencia de hierro. Se debe tener cuidado y no tratar a estos niños con hierro sin realizar antes un hemograma y recuento diferencial para garantizar que no presentan un proceso más grave que pueda quedar sin diagnóstico. Prevención. El déficit de hierro debe prevenirse para evitar sus manifestaciones sistémicas y la anemia. Se debe fomentar la lactancia materna, con adición de suplementos de hierro a la edad de 4 meses. Los lactantes que no se alimentan mediante lactancia materna deben recibir únicamente fórmulas enriquecidas en hierro, 12 miligramos de hierro por litro, durante el primer año y posteriormente la leche de vaca debe limitarse a menos de 0,5 a 0,7 litros al día. Este enfoque fomenta la ingesta de alimentos más ricos en hierro y evita la pérdida de sangre debida a la enteropatía inducida por la leche de vaca. Cuando estas medidas preventivas no son eficaces, las pruebas de detección selectiva rutinarias ayudan a evitar el desarrollo de anemia grave. Las pruebas de cribado rutinarias que emplean la hemoglobina o el hematócrito se realizan a la edad de 12 meses o antes, si a los 4 meses el niño presenta factores de riesgo importantes para sufrir déficit de hierro. Posteriormente se debería mantener el cribado si se identifican factores de riesgo. Tratamiento.
La respuesta constante de la anemia ferropénica a la administración de cantidades adecuadas de hierro es una característica importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Tabla 455, 4. La administración oral de sales ferrosas simples, las más frecuentes son las de tipo sulfato ferroso, es un tratamiento barato y eficaz. No existen pruebas de que la adición de ningún oligoelemento, vitamina ni otras sustancias hematínicas incremente de forma significativa la respuesta a las sales ferrosas simples. Aparte del sabor desagradable, la intolerancia al hierro oral es rara en los niños pequeños, aunque los mayores y adolescentes desarrollan a veces molestias gastrointestinal. La dosis terapéutica debe calcularse en términos de hierro elemental. Una dosis diaria total de 3 a 6 miligramos por kilo de hierro elemental dividida en 3 tomas es adecuada, y las dosis más elevadas se reservan para los casos más graves. La dosis máxima es de 150 a 200 miligramos de hierro elemental diarios. En relación con el peso del sulfato ferroso, el hierro elemental es un 20%, y lo ideal es administrarlo entre comidas acompañado de zumo, aunque este calendario no suele ser importante con una dosis terapéutica óptima. Las formulaciones parenterales de hierro solo se utilizan cuando existe mala absorción o cuando el cumplimiento terapéutico es malo, ya que las presentaciones orales son igual de rápidas y efectivas, mucho más baratas y menos tóxicas. Cuando sea necesario administrar hierro parenteral, los complejos de sacarosa férrica, carboximaltosa férrica y gluconato férrico poseen menos riesgo de reacciones graves que el hierro dextrano, aunque la FDA solo ha aprobado este último para uso en niños. El tratamiento con hierro puede aumentar la virulencia del paludismo y de algunas bacterias gram negativas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Las sobredosis de hierro se asocian a la infección por Yersinia. Además del tratamiento con hierro, la educación dietética suele ser necesaria. Debe limitarse la ingesta excesiva de leche, especialmente la de vaca. La deficiencia de hierro en las niñas adolescentes secundaria a una menorragia se trata con hierro y control menstrual mediante hormonoterapia, ver capítulo 116, 2. Si la anemia es leve, el único estudio adicional consiste en repetir el hemograma aproximadamente 4 semanas después de iniciar el tratamiento. En dicho momento la hemoglobina suele haber aumentado al menos 1 a 2 gramos por decilitro y a menudo se ha normalizado. Si la anemia es más grave, se puede realizar una confirmación más rápida del diagnóstico gracias a la aparición de reticulocitosis generalmente a las 48 a 96 horas de iniciar el tratamiento. Posteriormente la hemoglobina comienza a aumentar 0,1 a 0,4 gramos por decilitro por día, dependiendo de la gravedad de la anemia. Para restablecer los depósitos de hierro, la administración de hierro debe continuar durante 2 a 3 meses, una vez normalizados los valores sanguíneos, para recuperar las reservas de hierro. Para lograr una buena respuesta resulta fundamental un buen seguimiento. Cuando la anemia responde mal o no responde al tratamiento con hierro, se deben realizar múltiples consideraciones, como sospechar diagnósticos distintos al déficit de hierro, ver tabla 455, 3. Como en el déficit de hierro típico es posible predecir con seguridad una respuesta sanguínea rápida, las transfusiones raramente están indicadas. Solo deberían utilizarse cuando sea inminente una insuficiencia cardíaca o si la anemia es muy grave y existen pruebas de que existe una pérdida de sangre importante mantenida. Salvo que exista un sangrado activo, las transfusiones se deberían administrar lentamente para evitar precipitar o agravar una insuficiencia cardíaca congestiva.